Hola a todos, soy Rafael del Solar, educador de Light. El día de hoy vamos a ver la sesión número 7 del módulo básico del curso Premium. Para hablar sobre esta herramienta del retroceso de Fibonacci en Forex, es necesario primero hacer una revisión de quién fue Leonardo Fibonacci. Bueno, su nombre original fue Leonardo de Pisa, es un matemático italiano muy conocido, tiene obras bastante importantes. En las diapositivas podemos revisar que su obra más conocida es el libro del Abaco. El aporte más conocido probablemente de Fibonacci sea la sucesión de Fibonacci. Es una sucesión de números, una relación de números que tiene aplicación tanto en las matemáticas, en la ciencia y en las finanzas. En este caso vamos a ver de manera específica el retroceso de Fibonacci en lo que tendría que ser relacionado a finanzas, ¿ok? Específicamente con Forex. La sucesión de estos números también en una relación que existen entre ellos se encuentra el punto áureo, cosa que es muy aplicado tanto en la arquitectura, nuevamente en la ciencia y en este caso también en Forex. Introducción a la secuencia de Fibonacci y su relación con la naturaleza y el trading. La sucesión de Fibonacci básicamente es una serie matemática que se obtiene al sumar los dos números anteriores. En este caso empezamos con el 1, 1, la suma de estos es el 2, o el 1, 2, su suma es el 3, 2, suma 5 y es así sucesivamente, ¿no? Esta serie tiene una relación infinita y esta secuencia nos permite estudiar desde hace siglos diferentes casos con diferentes aplicaciones, y en esta diapositiva básicamente lo que estamos haciendo es mostrar algunas de las formas o cómo esta secuencia se manifiesta en la naturaleza. Entonces, lo podemos ver tanto en ciencia, incluso en astronomía, en arquitectura, en la biología humana, animal, de diferentes tipos, ¿no? Nuevamente la relación, la formación de galaxias, la formación de pétalos, la relación de algunos huesos, la proporción de los tamaños de algunos huesos y, como mencioné, la aplicación en la arquitectura y cómo esta proporción se respeta y sigue un patrón para de esta forma dar un buen resultado a nivel incluso visual. Introducción a la secuencia de Fibonacci y su relación con la naturaleza del trading. Nuevamente, en el mundo del trading, la proporción áurea nos va a servir tanto en los impulsos que vamos a reconocer en Forex para poder identificar o calcular futuros o posibles zonas de soporte y resistencia, y nos va a poder ayudar a permitir tanto a abrir posiciones, que eso quiere decir hacer entradas en el mercado y definir algunos take profits y stop loss. Entonces, esta herramienta matemática es muy valiosa a la hora de operar, porque nos da posibles zonas de retrocesos o, mejor dicho, correcciones. Si eres un trader y estás interesado en operar o tener operaciones en intradía, en swing o scalping, la herramienta de Fibonacci va a seguir siendo de gran aporte en tu operativa. La secuencia de Fibonacci, que es esta sucesión de números, que es una suma de los dos dígitos anteriores que da como resultado un tercero, también se puede visualizar en tanto lo que es en el trading para encontrar impulsos y de esta manera poder obtener ciertos niveles de soporte y de resistencia. Los traders vamos a utilizar estos niveles que vamos a observar en el gráfico para poder determinar tanto zonas de salida, o mejor dicho, establecer take profit, stop loss, y en tanto lo que son los profits podemos también determinar la toma parcial o cierre parcial de posiciones en nuestras operaciones. Al utilizar el retroceso de Fibonacci en nuestras operativas va a ser sumamente importante tener en cuenta que no es una herramienta infalible. Eso quiere decir que puede que encontremos rompimientos o que no se respeten siempre los niveles de soporte o resistencia que estamos buscando. Es por eso que es una herramienta que sirve muy bien para complementar diferentes indicadores técnicos que podemos tener o como complemento de nuestra estrategia a la hora de tomar entradas. En este caso, como ven en el gráfico, estamos viendo cómo es que utilizo en lo personal esta herramienta y cómo, a pesar de también tener un gráfico en una estructura macro de días, esta me sigue respetando y me sigue dando zonas en las que yo puedo trabajar, ¿no? Como se ve en el gráfico, básicamente una vez que tenemos identificado el impulso, en este caso veo el movimiento con el que ha generado en el gráfico la mayor fuerza o se ha movido de la forma más rápida con una mayor cantidad de pips. Una vez que puedo identificar esta zona o este impulso, me va a dar diferentes niveles y estos niveles me van a servir como soporte y resistencia, y al mismo tiempo puede decir que lo utilizo como en forma de trabajar en rangos, ¿no? Entonces, a pesar de tener
ver estructuras en grandes temporalidades de días, semanas, meses o incluso de 4 horas, de 1 hora, o en sesiones de scalping de 5 minutos, 2 minutos o 15 minutos, esta herramienta nos va a servir y va a seguir dándonos como resultado diferentes niveles en los cuales podemos trabajar. Ahora, esto está dado por la propiedad de fractalidad que existe en el mercado y es muy necesario entender esto para poder determinar cuáles son los niveles en los cuales vamos a tomar entradas, en qué momentos vamos a salir, y también la temporalidad en la que estamos trabajando va a determinar el tiempo en la que nuestra operación va a estar vigente. Vamos a hablar sobre esto más a fondo en las clases en vivo y las sesiones donde nos detengamos a analizar parte por parte cómo es que utilizamos esta herramienta. A modo práctico, este gráfico hace muy buen ejemplo de cómo es que el precio se empieza a mover y cómo también existen rompimientos, y estos no siempre van a ser respetados por los niveles. Sin embargo, vemos que una gran mayoría de retrocesos o cambios de tendencia se generan en los niveles que nos da la herramienta de retroceso de Fibonacci. Fibonacci y los ratios. La secuencia de Fibonacci es la base para una serie de ratios matemáticos. Ahora, estos ratios se obtienen ¿de qué manera? Derivan de la división de un número de la secuencia por el número que le sigue, y cuando estos números en la sucesión van aumentando van a mostrar una tendencia, ¿ok? Van a acercarse a los valores del 38.2%, 50% y 61.8%. Estos números son probablemente los más comunes con los que se trabaja en el retroceso de Fibonacci y la gráfica en la que tenemos. Es por eso que una vez que trazamos nuestro Fibo podemos ver ciertos niveles, y estos van a ser parte de estos niveles van a ser ese 38.2, que dicho de paso es el punto áureo de esta sucesión junto con el 61.80, y estos, además de haber otros números, van a ser tomados en cuenta como niveles de retroceso en nuestro gráfico. Los ratios pueden ser aplicados en la tendencia para identificar los soportes y resistencias, como habíamos estado mencionando desde un inicio. Sobre todo nos van a dar soportes, resistencias, tanto para tomar entradas como para salir del mercado. Uso de los ratios de Fibonacci para identificar niveles de soporte y de resistencia. Como hemos hablado en la diapositiva anterior, ya sabemos cómo es que se obtienen los diferentes ratios una vez identificados nuestros impulsos en la gráfica. Ahora, los niveles de soporte vendrían a ser zonas en las que se espera que el precio se detenga de caer si se revierta a la alza. Y tanto los niveles de resistencia vendrían a ser zonas en las que se espera que el precio se detenga de subir y se revierta a la baja. Entonces, como habíamos mencionado, estas zonas vendrían a ser zonas de máxima probabilidad en nuestro retroceso para poder identificar estos movimientos, tanto en cambio de tendencia, vendrían a ser soportes y resistencias, y de esta manera tomar posiciones o salir del mercado. Ahora, vamos a explicar de forma práctica cómo es que vamos a utilizar estos niveles para tomar posiciones o de qué manera pueden sernos útiles. Cuando el precio se acerca a uno de los niveles que identificamos o de los que hemos hablado, los más comunes, los puntos áureos 38.2, 61.8, en la zona del 50%, y hay unos niveles más que podemos utilizar para nuestra estrategia, y esto puede variar según con qué indicadores técnicos los combinemos y de qué forma estamos esperando entrar al mercado, sea tanto tomando entradas en posiciones largas o cortas. Nuevamente, los ratios más utilizados, el 38.2, 50% y 61.8. La relación de estos números hemos hablado y a partir de cómo se obtienen a través de la sucesión de Fibonacci. Los traders utilizan estos ratios de forma eficiente buscando posiciones para establecer stop loss y take profits, y todo ello usando estos niveles como zonas nuevamente de máxima probabilidad de que sean resistencias o soportes en búsqueda de take profits o stop loss o tomar posiciones. Y esto va a variar dependiendo nuevamente de la estrategia que utilices y con qué otros indicadores estás complementando este indicador o esta herramienta técnica. La combinación de Fibonacci con otros indicadores técnicos. Como hemos mencionado, esta herramienta se suele utilizar mucho en combinación o en conjunto con otros indicadores o herramientas técnicas. La combinación de esta nos permite tener un mayor grado de asertividad en la búsqueda de nuestras entradas y obtener una visión más completa de lo que podríamos esperar del mercado. Los niveles de Fibonacci son una herramienta muy popular para identificar niveles de soporte y resistencia, como ya habíamos mencionado, pero podemos hacer confirmaciones para buscar de esta manera tener entradas precisas en nuestro trading.
La combinación de Fibonacci con otros indicadores técnicos. Habíamos mencionado que otros indicadores técnicos nos podían servir para buscar confirmaciones tanto de compra o de venta o de salida de nuestras posiciones en el mercado. Estas herramientas técnicas normalmente, o las más comunes que se suelen utilizar con el retroceso de Fibonacci, son las medias móviles, los osciladores y los patrones de vela. En tanto a lo que son las medias móviles, se pueden utilizar como confirmación para hacer entradas con nuestros retrocesos. Por ejemplo, si el precio se acerca a un nivel de soporte de Fibonacci y la media móvil lo corta ese nivel desde arriba, esto puede indicar una confirmación para buscar una compra en nuestra operativa, ¿no? Otra forma en la que se combina el análisis del retroceso de Fibonacci son los osciladores, y estos comúnmente suelen ser con el RSI y con el MACD. Y estas pueden utilizarse como referencia para saber con qué tanta fuerza se está acercando a los niveles de soporte o resistencia determinados por nuestro retroceso. Básicamente, si vemos que el precio está entrando en sobrecompra o sobreventa y está empezando a llegar a niveles de soporte o resistencia de nuestro Fibonacci, que pueden ser cualquiera de nuestros niveles, puede servirnos como confirmación para ver si es que existe ya mayor probabilidad de que el precio se revierta y de esta forma tomar posiciones. Otra herramienta técnica que sirve para complementar lo que viene a ser nuestro retroceso de Fibonacci son la lectura de velas o patrones de velas comunes. Esta básicamente es mirar el gráfico, ver cómo es que el precio se va acercando con las velas a los niveles de soporte o resistencia, identificar qué tipo de vela se está formando en ese momento, y si tienes algún tipo de vela de confirmación, de cambio de tendencia, lo que harías es entrar al mercado o salir de tus posiciones, ¿no? Si se está acercando a la zona de soporte, o mejor dicho, de resistencia, y vemos que la vela está mostrando patrones de agotamiento, o identificamos velas que nos indican cambios de tendencia, podemos tomarla como una confirmación para tomar una entrada. Como hemos visto, existen diferentes formas en las que podemos implementar diferentes indicadores o herramientas técnicas para buscar o complementar nuestra estrategia con Fibonacci. Ahora, es necesario entender que estas herramientas, nuevamente repito, no es infalible, y por lo tanto es una herramienta que necesita también tener una muy buena gestión de riesgo, y la combinación con otros indicadores técnicos nos permite elevar la posibilidad, o mejor dicho, ¿no?, elevar la probabilidad en la que nuestro trading tenga éxito y se dé de la manera en que queremos. En resumen, hemos visto cómo nuestra herramienta del retroceso de Fibonacci puede ser de gran ayuda a la hora de buscar entradas, tanto para establecer nuestras posiciones o salir del mercado. La secuencia de Fibonacci, con los ratios establecidos y explicados en las anteriores diapositivas, nos va a dar zonas de soporte y resistencia potenciales. Los niveles más comunes o los ratios con los que suele utilizar Fibonacci son el 23.6, 38.2, 50%, 61.8, punto áureo, 78.6. Recordar que el 38.2 y 61.80 son los ratios más comúnmente utilizados en el trading y vienen a ser los puntos áureos de los impulsos identificados. Ahora, los traders, como hemos visto, suelen combinar esta herramienta con distintos indicadores técnicos y herramientas que les permiten tener un mayor grado de asertividad en su operativa. El retroceso de Fibonacci no es infalible, y por ello debemos de tener una muy buena gestión de riesgo y establecer límites de pérdida y salidas del mercado. En resumen, la técnica o la herramienta de retroceso de Fibonacci en el trading no debe ser tratada como una ciencia exacta. Esta requiere mucha práctica, esta requiere de mucho backtesting, y que pongas a prueba tu estrategia una y otra vez, las veces que sea necesaria, para obtener tus ratios de asertividad y de qué manera puedes implementarla con tu trading. Entonces, la mejor manera de poder utilizar la herramienta de retroceso de Fibonacci es con la práctica. En lo personal es lo que más me ha ayudado a perfeccionar y a establecer una estrategia que básicamente tiene como pieza fundamental el retroceso de Fibonacci. Es necesario entender que los niveles con los que vamos a trabajar en los ratios de Fibonacci pueden ser alterados, o estos pueden ser influenciados por diferentes factores, tanto como noticias fundamentales, tanto como eventos geopolíticos importantes, o políticas monetarias, speech, o la política monetaria del Banco Central. Es necesario complementar nuestra herramienta con el análisis fundamental para saber en qué momento podemos esperar que los ratios sean respetados y no puedan ser rotos o afectados o influenciados
influenciados por eventos mencionados con anterioridad. Entonces, la experiencia y la complementación de un buen estudio y el análisis fundamental como parte de ello van a ser una pieza clave a la hora de establecer si es que una entrada es viable o no viable con esta estrategia. En general, vamos a encontrar que nuestra herramienta de Fibonacci nos puede ser de gran ayuda para identificar los niveles claves de soporte y resistencia y de esta manera obtener una estrategia eficiente y rentable en nuestro trading. Espero que esta sesión te haya sido de gran ayuda y que puedas implementar el retroceso de Fibonacci en tu estrategia, ya que tiene un muy buen grado de asertividad y puede complementar muy bien tu estrategia. Muchísimas gracias, esta ha sido la sesión y eso ha sido todo conmigo. Gracias. Chao, chao.